¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Bueno, pues ayer las autoridades reportaron un acumulado de 3.222.735 defunciones. Ya prácticamente la estamos viendo librar, pero más sin embargo tenemos que seguir protegiéndonos para erradicar completamente este virus. Vamos a empezar. Salmo 37, versículos 4 al 6. Deleítate en el Señor. Vamos a escuchar la Biblia. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Los versículos que corresponden a la primera sección del Salmo, la primera sección es del versículo 1 al 6, y en este Salmo, como saben, hay un continuo contraste. Hay la conducta del impío y la conducta del justo, es decir, del creyente. La conducta del pecador perdido y la conducta de aquel que tiene una relación personal con Dios, un estilo de vida de acuerdo a su voluntad. Ahora, esta mañana hemos leído unos versículos que prácticamente alguien puede decir, ¿en dónde está el contraste? Porque permanentemente los versículos leídos hay demandas. Haz esto, haz aquello, y el Señor te va a bendecir. ¿En dónde está el contraste? Bueno, el contraste está al principio del Salmo, que forma parte de ese primer párrafo. De manera que el salmista comenzó diciéndonos, no te impacientes a causa de los impíos. Segundo, no tengas envidia de los que crecen. Y por eso, adelante lo desarrolla con el camino del justo. Es un camino de experiencia personal con Dios y de bendiciones de parte de Dios. Los versículos que hemos leído tienen tres divisiones naturales. Primeramente, la demanda, que es lo que Dios pide a los creyentes en estos versículos. En segundo lugar están las bendiciones. Cuando tú obedeces a lo que Dios demanda, hay bendiciones comprometidas por Dios en el pasaje. Y finalmente, el contraste está al principio del Salmo. Y finalmente, nuestras responsabilidades. La responsabilidad es simple. El camino va a elegir y cuál va a ser tu decisión esta mañana. Primeramente, las demandas. La primera demanda, que está en el versículo 4, que dice, pon asimismo tu deleite en Dios. En primer lugar, Dios me ha dicho, no te impacientes. En segundo lugar, confía en el Señor. Y ahora me dice, mira que tu deleite sea el Señor. Comenzó llamándome a la tranquilidad. Pasé a la experiencia de confiar, de depender en el Señor. Y ahora Dios me dice, solo cuando tu deleite sea Dios, habrá una orientación nueva en tu vida. Hay un contraste muy profundo en el versículo 2, que son los que siguen las riquezas, las cosas temporales, y ahí el Señor
había dicho que como la hierba van a desaparecer. Es una prosperidad aparente, de modo que hay una temporalidad. Los impíos aparentemente progresan, prosperan, pero Dios dice, no mires su prosperidad actual, porque desaparecerá como la hierba. Ahora Dios dice, deleítate en el Señor. El mejor remedio contra la envidia que menciona el Salmo es deleítate en Dios. No hay nada en la tierra que pueda superar a Dios. Por tanto, cuando tú estás entusiasmado con Dios, cuando tú vives para la gloria de Dios, cuando tú te anclas en fe en Dios, cuando tú estás en conexión permanente con Dios, ninguna otra cosa tiene importancia en la vida, porque nada es comparable con el Señor. Ahora alguien me dice, bueno, Dios está demandando cosas. La Biblia enseña a lo largo de toda la Biblia que esta misma verdad, y voy a tomar un texto del libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, no en el orden, pero es el libro más antiguo de la Biblia que sin duda es Job. Y recordemos, Moisés escribe 6 libros. El primer libro que escribe Job es, el primer libro que escribe Moisés es Job. Y posteriormente escribe lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que los judíos le llaman la Torá. Leo en el capítulo 22, versículos 25 al 28, estas palabras. Tendrá por oro al Todopoderoso, y será Él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Noten la consecuencia de tener deleite en Dios. La primera consecuencia es la respuesta a la oración. Dice el texto de Job, Dios te escuchará, tú orarás y Él te escuchará. Bueno, tenemos que entender bien este verbo escuchar. No es porque Dios no escuche todo lo que el hombre dice y piensa. Simplemente escuchar con el ánimo de contestar. Es decir, la oración tuya tiene eco en Dios, respuesta en Dios, y Dios responde porque tu deleite está en Dios. No estás pidiendo para ti, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, ese versículo de Job dice, tendrás bendición en todos tus proyectos. ¡Wow! Sea bueno, no importa cuál sea, por una razón, porque tus proyectos estarán orientados. No importa el proyecto que sea, cuando tú tienes un proyecto y en ese proyecto Dios está glorificado, no hay duda alguna que va a ser bendecido. El creyente tiene un camino seguro. ¿Por qué? Escucha la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dejémonos, por favor, de trazar caminos nosotros. Un
camino que al hombre le parece derecho, su fin es de fracaso. Solo el camino de Dios, que es Cristo Jesús, y la vinculación de cualquier camino nuestro, sea el camino suyo para ser de bendición y para tener éxito. Entonces deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Bendiciones, abundancia de bendiciones en la vida, en un mundo que no tiene más que aflicciones. El creyente tiene provisión continua de bendiciones. Ahora, nadie puede haber que el creyente envidie si tiene su deleite en Dios, porque no hay nada, dije hace un momento, más importante, más grande y más perfecto que Dios. El hombre se deleita en aquello que lo dirige, o si lo quieres ver al revés, el hombre se dirige en aquello que le deleita. Pongo un ejemplo. En las palabras de Jesús, Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. La provisión de Dios segura está en la disposición que Él tiene hacia nosotros, en la medida en que nosotros lo entendemos con claridad. Escucha la Biblia. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. Escucha la pregunta: ¿cómo no nos va a dar también Él todas las cosas? No se angustien, porque todo es suyo. El apóstol Pablo dice que el presente, el pasado, la vida, la muerte, todo es tuyo, porque todo es de Cristo y tú estás en Cristo. El secreto de la vida cristiana no es hablar de Cristo. El secreto de la vida cristiana no es cantar de Cristo. El secreto de la vida cristiana es vivir en Cristo. Es posible que hay posibilidades de que tengas una vida de éxito que no esté unida a Cristo. La vida de libertad es: no busques la libertad, no digas soy libre en el Espíritu si no estás viviendo en Cristo. Los exhorto a recuperar a Cristo. Busca a Cristo, sigue a Cristo. Familias desorientadas, hombres desorientados, jóvenes desorientados, porque Cristo es una teoría intelectual, pero no es la experiencia de vida. Tenemos que recuperar a Jesús. A veces pienso que hace 500 años había una reforma de iglesia, es verdad, con Martín Lutero. Creo que necesitamos un Martín Lutero que simplemente llame a los creyentes, no un cambio de iglesia ni de denominación, sino a un encuentro con Cristo, a un seguir a Cristo, a un pisar las huellas de Cristo, a mirar a Cristo permanentemente. Si solo así hay victoria, porque solo Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Han visto o leído El Camino del Peregrino? Se lo recomiendo, lo pueden ver en YouTube, es una película cristiana y los que la vean, anoten los nombres de los personajes. Yo les aseguro que muchas personas de su entorno se parecen
a esos personajes. El peregrino es un tesoro, es una maravilla. Cuenta ilustrativamente el tránsito de Cristiano, que es el protagonista, desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial. Hay ahí un pasaje muy interesante en la casa del intérprete, que es otro personaje, donde Cristiano está recibiendo una instrucción mediante ejemplos visibles que le ponen delante. Y dice que fue llevado a una habitación de esa casa donde estaba un hombre en el fango, en el lodo, en la porquería, con las manos metidas buscando algo. Y Cristiano le preguntó al que lo acompañaba: ¿y qué busca? Y le dijo: mira, está buscando una moneda. Y Cristiano se quedó pensativo, mirando una moneda en el fango. Y le dijo: no se da cuenta de lo que tiene sobre su cabeza. Y dice que Cristiano levantó sus ojos. Sobre su cabeza había una corona de oro. Buscando basura cuando Dios tiene provisión para ti. La iglesia está pasando por un momento de crisis mundial. ¿Por qué? Porque está buscando migajas. Y Dios te dice: yo te llevo en triunfo siempre en Cristo Jesús. Otra demanda, en el versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No te inquietes en las adversidades, pero confía al Señor tu camino. No te está diciendo que tú procures un camino de alguna manera unido con el poder de Dios, sino que tú pongas tu camino en Dios. ¿Notas la diferencia? Es decir, el camino tuyo se ha puesto delante del Señor para que el Señor te oriente y te conduzca en tu camino. ¿En cuál? Bueno, en el de los servicios de la iglesia, en el de la comunión con creyentes, pero sobre todo en el de tu trabajo cotidiano, en el de tu relación familiar, en tu relación con tus compañeros de trabajo, en tu relación con tus vecinos. Tu camino puesto en las manos de Dios, encomienda a Dios tu camino. ¿Y qué? Bueno, y confía en Él y Él hará. No consiste en imitar a otros, consiste en seguir a Cristo. Y a veces estamos tratando de imitar: uy, qué bien va esto o aquello, o lo que sea. No importa lo que sea, yo quiero ser. No es cómo, sino es vivir en Cristo, seguir a Cristo. Cristo es la meta, la marca, la forma, la orientación, la luz, el camino. Cristo es el secreto de vida, es la razón del poder de Dios. Quien vive en Cristo puede decir en su vida: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, una nueva demanda: confía en el Señor, versículo 5. Bueno, si confías en el Señor, no vas a tener ningún problema, ¿verdad? No vas a tener ningún problema con relación a Dios. Pero vas a tener muchos problemas en el mundo, porque cuando tú descansas en el Señor y vives en Cristo, vas a tener la misma consecuencia que Él tuvo en su vida. Fue cuestionado, fue despreciado, y todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo
no tendrá ningún problema. Bueno, escuchemos lo que dice Pablo: padecerá persecución. Así fue con el Señor, así con los apóstoles, así con nosotros. Y a veces el Señor es muy extraño. El Dios de la Biblia es muy extraño, nunca lo podremos entender. ¿Cómo es posible que un hombre como Pablo, a quien Dios llamó, a quien colocó en el ministerio, que planta iglesias, que tiene problemas y dificultades, puede llegar a estar esperando que la puerta de su celda se abra para que le corten la cabeza, porque está condenado a muerte por Cristo? ¿Cómo es posible? Y de los discípulos del Señor, el único que murió de forma tranquila y natural ya en su vejez fue Juan. Los anteriores tuvieron unas muertes sumamente trágicas. Es más, algunos podrán causarte muchos males, solo en la medida en que el Señor lo permita. Escucha a Pablo, escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 4:14. Alejandro el Caldedero me ha causado muchos males. Y me pregunto, Señor, ¿por qué no intervienes en eso? Porque Dios tiene un propósito en la vida de Pablo, en la tuya y en la mía. ¿Lo entiendes? No, pero descansa, confía en Él. Y en esos momentos de dificultad, encomienda a Dios tu camino. Y el Salmo dice, encomienda a Dios tu camino y Él actuará. Pero a veces la carga es muy pesada en la experiencia de la vida cristiana. A veces hay problemas que angustian el alma. A veces las cuestas de la vida cristiana son enormemente difíciles. A veces los caminos son pedregosos y lastiman tus pies. A veces el polvo del camino nubla tu vista. A veces la noche te permite ver con claridad más que la luz de Cristo a un paso de distancia de tus pies. No importa cuál sea el camino, pero lo que yo tengo muy claro, cuando tú pones sobre el Señor o entregas al Señor tu camino, Él conduce tus sendas por sendas de justicia por amor a su nombre. Oh Señor, la carga es demasiado grande. ¿Cuántas veces lo he dicho en mi vida? ¿Y cuántas veces al orar no hay palabras en mi boca? ¿Cuántas preguntas sin respuesta? Cuando tengas el alma cargada, coloca en el Señor tu carga. Escucha la Biblia. Salmo 55:22. Deja tus preocupaciones en el Señor. Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga ¿quién? El hombre que le obedece. Él no te quita la carga. Él sabe que la carga es buena, pero dice, Él te sustentará. ¿Saben lo que hace Dios? Te toma en su mano para que tú seas capaz de llevar la carga. Escucha la Biblia. Mateo 11:29. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bendición llevar el yugo y la carga de la vida unido a Jesús, que tiene todo el poder para ayudarte a llevar la carga. Yo sé que esta mañana hay personas con angustias vitales y sé que es oportuno este consejo. Confía en el Señor, aférrate a Cristo. Deja que Cristo controle tu situación y te llevará en triunfo.
Ahora, después de estas demandas están las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Primeramente, el Señor te dice, confía en Dios, pon tu deleite en el Señor, encomienda en el Señor tu camino. ¿Y cuáles son las bendiciones que tú me das en este camino que yo elijo de obediencia a tus demandas? Primera bendición, la segunda parte del versículo 4. Él te concederá las peticiones de tu corazón. La oración tendrá respuestas. Dios responde tu oración de 3 maneras. Sí, no, espera. Lo que ocurre que muchas veces nosotros buscando una respuesta que no es concordante con la voluntad de Dios, Dios responde a la oración conforme a su voluntad, de manera que el apóstol Pablo dice, hemos de orar, no sabemos cómo conviene que digamos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué bendición! Mis palabras son torpes, las de Dios perfectas. Mi deseo es limitado, el de Dios es perfecto. Y cuando yo oro al Señor y le digo, Señor, dame esto, el Espíritu cambia mis palabras y dice, lo que Él necesita es esto. Y Dios responde. ¿Cuántas veces le he preguntado al Señor, Señor, no puedo creer mucho en el versículo que pedid y recibís, porque no es verdad? Y Dios me ha dicho, te estoy contestando tu oración mucho más intensa y grandemente de lo que tú has pedido. Dios responde a la oración. Cuando no responde y guarda silencio, muchas veces es porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. A veces pedimos sin mala intención. Queremos esto y aquello, queremos alcanzar esto. Basta de deseos personales. Señor, ¿qué quieres que haga? El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en 3 capítulos narra cómo es su conversión. Y es extraordinario. Él hace 2 preguntas. Cuando tiene el encontronazo con Dios, la primera pregunta es, ¿quién eres? Y Jesús le explica. Y la segunda es, ¿qué quieres que haga? Y creo que esta es una buena enseñanza que nosotros debemos de seguir. ¿Te entregaste a Jesús? Dile entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? La bendición segunda se tiene en el versículo 5, en la segunda parte. Él actuará. Cuando la injusticia sube de tono, cuando hay problemas y dificultades, si estás metido en medio de un círculo de oposición, de confrontación, de dificultad, cuando muchos te acusan, cuando te señalan con el dedo, no importa con qué intención, descansa en el Señor. No tomes tú la justicia por tu mano, porque hay una promesa. Él actuará. Nuestro destino se completa con el gozo. Cuando realmente descansamos en el Señor, el camino nuestro puede ser difícil y es angustioso el camino, no siempre, pero sí muchas veces. Y cuando el camino es angustioso y Satanás, el enemigo, viene para decirte, mira cómo te está tratando Dios, y además decirte, no hay solución a tu problema. En ese momento tremendo,
levantas tus ojos y ¿sabes quién está ahí contigo en la angustia? A mí me gusta mucho el Salmo 91:15. Créanme, cuando uno está angustiado, este es un bálsamo. Salmo 91:15. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en ese momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. No dice voy a estar a su lado. Dice estoy con él. Él está conmigo. Estamos los dos juntos en medio de la angustia. ¿Y sabes dónde está? Pues, ¿dónde estás puesto hoy? En la mano de Jesús. Cuando tú has dicho al Señor, Señor Jesús, sé mi Salvador, recíbeme, Señor, en ese momento Jesús siempre te va a estar sosteniendo. Cuando tú has puesto tu vida en las manos de Cristo, el Espíritu Santo de Dios te ha tomado de tu condición miserable, perdido, destinado al infierno, y te ha puesto en la mano de Jesús para que, en contacto con Cristo, tengas vida eterna. ¿Tienen vida eterna? Fíjense, he estado en algunos servicios fúnebres y hay cristianos que dicen, ay, mi familiar ya está con Dios. ¿En dónde sustentas ese dicho? Pues ni que fuera como WhatsApp, ¿no? Que lo oprimes y ya llegó. ¿Que tu familiar no va a pasar por el juicio? ¿Tu familiar no estará ante el tribunal de Cristo? No se dejen influenciar por personas que los están desviando. Necesitamos leer la Biblia. Solo tiene vida eterna quien está en Cristo, porque solo Cristo tiene vida eterna en el sentido divino de Dios. Solamente Dios, las tres personas divinas tienen vida eterna. Y Cristo es el único mediador de vida entre Dios y los hombres. A donde llevo el carro a lavar, la dueña es una señora ya mayor, y ella dice que es cristiana y que lee todos los días la Biblia. Estábamos platicando y me dice, no, yo cuando realmente quiero que Dios me responda, le pido a San Juditas que me ayude. Y bueno, a mí se me pusieron los ojos de plato. Pues si esta señora dice que es cristiana y busca como intercesor a San Judas Tadeo, le digo a la señora, pero mire, ya vio Juan 14:6, ya vio 1 Timoteo 2:5, ya vio Hechos 4:2. Me dice, sí, los conozco, pero si quiero que las cosas salgan perronas, invoco a San Judas Tadeo. Por favor, no podemos hacer combos, no podemos mezclar las cosas según nuestro parecer. Dice un amigo mío, hay personas que creen que lo que ellos creen es verdad y se están confundiendo. Por tanto, solo el que vive en Cristo tiene vida eterna. Y de pronto tú estás pensando que en dónde pasa, que cómo ocurre en la angustia. Estás en la mano de Jesús. Y sobre la mano de Jesús, el Padre también ha cerrado su mano. Cristo dijo, mis ovejas están en mi mano. Y Cristo dijo, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Esta es una maravilla. Protección y provisión. Si estás en Cristo, tienes este privilegio. Por tanto, viene la angustia, viene la aflicción, vienen las lágrimas, y tú estás en la mano de Jesús, y Cristo, el que te sustenta en medio de la aflicción y de la angustia, y cuando atraviesas el valle de sombra de muerte, que dice el salmista, escucha la Biblia, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¡Qué experiencia de bendición! ¿Cuál es mi responsabilidad? Conocer a Dios. ¿Para qué? Para que sea mi deleite. Nuestra responsabilidad es conoce a Dios para que para que te empieces a deleitar con su presencia. A Dios se le conoce por su palabra. ¿Cuánto tiempo le estás dando a la Biblia en tu vida hoy, cuando en el mundo en donde la Biblia sobra? Si hay personas que dicen que son cristianas, que leen la Biblia y están confundidas, pues yo quisiera saber, si no estás leyendo la Biblia, seguramente tú piensas que eres algo y seguramente piensas que tú tienes la vida eterna. Tenemos que recobrar nuevamente el tener la disciplina de leer la Biblia. Dios te dice, escúchame, todos los días acércate a Él. Los jóvenes buscan un tiempo en su día para leer la palabra de Dios. Por favor, que no pase un día que no escuches al Señor. Los matrimonios en la intimidad de su hogar, juntos lean la Biblia. Lee la Biblia como individuo. Escucha a Dios en un mundo en crisis espiritual actual. Necesitamos reconducir la vida a la palabra. Para que Dios sea tu deleite, tienes que platicar con Él. Ten esa comunicación con el Señor. Mira a Jesús. Ten un estilo de vida que les agrade. Dice Mateo 6:8, que antes de que tú le pidas, Dios ya sabe cuál es tu necesidad, pero nosotros nos hemos pensado que Dios es Santa Claus y nada más pídele y pídele y pídele. No, empecemos a practicar, vamos a platicar con Él, vamos a conocernos, vamos a tener esa estrecha relación. Yo te quiero pedir esta mañana que ahí donde tú estás, si no tienes a Cristo en tu vida, le digas al Señor Jesús, ahora mismo tomo una decisión personal, Señor, quiero entregar mi corazón y mi vida, quiero rendirme ante ti, Jesús poderoso. Lo haces en silencio en tu alma y le dices al Señor, tu Dios, el Dios de la gloria, aquí estoy, sé mi delicia desde ahora en adelante. Mi Dios amado, gracias porque este domingo nos has regalado vida, salud, protección. Queremos experimentar ese gozo de deleitarnos en ti, mi Dios. Quita todo estorbo, quita toda distracción. Permite que nosotros tengamos la disciplina de estar conociéndote por medio de la Biblia. Ayúdanos, Señor. Queremos gozarnos en ti. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias. Buenos días.